tardes, bienvenidos a su noticiero La Reforma. Un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Jennifer González y el día de hoy trataremos un tema muy importante en el noticiero. Es el tema de la reforma y la contrarreforma. Les hablaré un poquito de este tema y les explicaré un poco para que se den una idea de lo que se trata de este tema. ¿A qué se le conoce como la reforma? Fue Martín Lutero quien en 1483-1543, sacerdote alemán, quien encabezaría la reforma, fue quien dijo que la importancia para la educación y para la cultura europea fue de suma importancia, pues además promovió la importancia de la lectura hacia los hincapiés en que la educación debía de ser para todos. Con el tiempo se fue formando una ética reformista distinta a la Iglesia papal. Durante los siglos XVI y XVII, las guerras religiosas de la Reforma y la Contrarreforma azotaron Europa. La corrupción del Vaticano y el desarrollo de las potencias que se alejaron de Roma, es decir, los reinos del norte, Inglaterra, Holanda y Alemania. Por otro lado, el Vaticano mantenía relaciones más estrechas con los reinos de España. Los principados italianos y religiones del sur de Alemania, ante el olvido del papado y de los reinos del norte en Alemania, Lutero fue quien manifestó en contra de la Iglesia. Lutero publicó 95 tesis en contra del Papa y la religión. Con el tiempo se fue formando una ética, un rasgo optimista distintivo de la reforma, de la importancia del trabajo como una forma de acercarse a Dios. Otro aspecto muy importante de la reforma fue el énfasis de la enseñanza de las letras y todas las disciplinas de las lenguas. Como recordaremos, desde que surgió la reforma. ¿Por qué surgió la contrarreforma? En un principio la Iglesia simplemente descalificó a los reformistas, pero conforme fueron ganando, se adentraron a la Iglesia. ¿Cómo avanzó la secularización? A la reforma se le extendería por todo el norte de Europa e influiría en reyes como el rey Enrique de Inglaterra y Carlos V, entre otros. Por otros, la Iglesia y el Papa también se vieron obligados a cambiar. La reforma causó una forma de acercarse a Dios. Otro aspecto muy importante de la reforma fue el énfasis de la enseñanza de las letras y todas las disciplinas de las lenguas. Como recordaremos, desde que surgió la reforma. ¿Por qué surgió la contrarreforma? En un principio la Iglesia simplemente descalificó a los reformistas, pero conforme fueron ganando, se adentraron a la Iglesia. ¿Cómo avanzó la secularización? A la reforma se le extendería por todo el norte de Europa e influiría en reyes como el rey Enrique de Inglaterra y Carlos V, entre otros. Por otros, la Iglesia y el Papa también se vieron obligados a cambiar. La reforma causó un gran impacto en la educación, pues al poner énfasis en la importancia de la lectura en las lenguas vernáculas, logró que la educación se volviera más democrática. Además de su rápida expansión, obligó a la Iglesia Católica a reformarse también, por lo que la transformación educativa se generalizó en toda Europa y en las colonias americanas. El énfasis de la reforma en la importancia de la lectura y la educación abrió el camino para que una serie de intelectuales reflexionaran en torno a los métodos educativos para un mejor aprendizaje. Seguiremos con la información para todos ustedes. Nos enlazaremos con mi compañera, la reportera Michelle. Adelante, Michelle. ¿Qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Soy la reportera Michelle Ramírez. Adentrándonos en este tema, les comento que una característica común de los movimientos heréticos que posteriormente se integrarían al movimiento reformista encabezado por Lutero era el énfasis en la instrucción de la lectura. De hecho, el propio Papa Pío II
señalaba, refiriéndose a estos grupos, que aquella progenie humana infiel tiene por lo menos una buena cualidad: ama la instrucción. El énfasis en la lectura se debe a que una de las principales demandas de los movimientos heréticos era la interpretación personal de la Biblia, en la que el sacerdote o bien pastor para ellos solo tendría la función de guía, en vez de mediador entre Cristo y el fiel. Por lo tanto, era de suma importancia que todos supieran leer. Fue así como en Inglaterra John Wycliffe sostenía que cada fiel podía convertirse en teólogo. En Bohemia codificó la ortografía y redactó un silabario para apoyar la instrucción. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo influyeron las indulgencias en la Reforma? Fue Martín Lutero, sacerdote alemán, quien encabezaría la Reforma. En el plano religioso, el papado había cometido una serie de excesos de corrupción, como las indulgencias. Pero, ¿qué es una indulgencia? Pues esta es la remisión del castigo por los pecados cometidos. Por ejemplo, en el cristianismo, cuando alguien comete un pecado, debe confesarse ante un sacerdote para que Cristo absuelva estos pecados por medio del sacerdote. En respuesta, el confesado debe realizar una penitencia para ganarse el perdón. Sin embargo, la indulgencia permitía eliminar la penitencia o castigo por la vía económica, incluso para personas fallecidas. Recordemos que en el siglo XVI las penitencias solían ser físicas, como las flagelaciones con un látigo de cuero o con clavos. En consecuencia, la indulgencia se convirtió en una práctica común, promovida por el Papa, por lo que hubo muchas giras de frailes en las que se promovía la indulgencia para recaudar fondos para la construcción de templos y otras necesidades de la Iglesia. Lutero publicó 95 tesis en contra de la Iglesia, las cuales clavó en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg. En estas tesis, Lutero plasmó los principales postulados de la Iglesia protestante, que a pesar de la resistencia del papado, se difundieron por los países del norte e incluso convencieron a reyes y líderes de Estado de estos países, al punto de convertir al protestantismo a países como Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania y Austria, entre otros. Para más noticias, los dejo con mi compañera, la periodista Citlali Sánchez. Hola, yo soy la reportera Citlali y vamos a hablar por qué la reforma fue importante en la educación y la cultura. Pues además de que promovía la importancia de la lectura, hacía hincapié en que la educación debería de ser para todos. Con el tiempo se fue formando una ética reformista distinta a la de la Iglesia papal. Un rasgo distintivo de la reforma fue la importancia del trabajo como una forma de acercarse a Dios. La Biblia se leía de distintas lenguas europeas para facilitar el conocimiento de esta, ya que desde los romanos se había conservado la tradición de aprender los conocimientos en una lengua los de preciso. Los romanos aprendían el griego para leer a Platón y a Aristóteles, mientras que los medievales aprendían en latín para leer a griegos y romanos. Para Lutero y los reformistas, el uso del latín se impedía una verdadera instrucción, por lo que todo el conocimiento debería de escribirse así en todas las lenguas europeas, ya que para que todos la pudieran leer. Ahora vamos con la reportera Estefan. Gracias, compañera Citlali. Así es, me encuentro informando desde las afueras de la iglesia, aquí en la ciudad de Trento, donde se llevó a cabo el famoso Concilio de Trento, lugar donde se discuten varios temas y ya la iglesia fijó su postura ante la reforma. Las principales medidas fueron la creación de una institución que persiguiera y castigara a los infieles, en este caso a los reformistas, que sería la Inquisición, que a postre se haría famosa por la brutalidad y creatividad de sus métodos de tortura. Además, se creó el Index, que sería un buen índice de libros
de contenido reformista que a postre también sería famoso en el imaginario de la actualidad con las quemas de libros promovidas por la Iglesia Católica. En una actualización de mi información se dice que, además, el concilio promovió la reorganización de las escuelas para evitar la expansión de las reformas en los países que todavía eran mayoritariamente católicos, como lo son España, Francia e Italia. En las escuelas de las iglesias metropolitanas, así como en los monasterios más pobres, se reestructuró la enseñanza de la gramática, los textos sagrados y la teología. Finalmente, la reforma causó un gran impacto en la educación, pues al poner énfasis en la importancia de la lectura en lenguas vernáculas, logró que la educación se volviera más democrática. Además, su rápida expansión obligó a la Iglesia Católica a reformarse también, por lo que la transformación educativa se generalizó en toda Europa. El énfasis en la reforma de la importancia de la lectura y la educación abrió camino para que una serie de intelectuales reflexionaran en torno a los métodos educativos idóneos para un mejor aprendizaje. Informando para el noticiero La Reforma. Hasta aquí mi reporte, compañera.